Damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, Creador y dueño de todas las cosas, míranos y para que sintamos el efecto de tu amor, concédenos servirte de todo corazón por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Podéis sentaros. Lectura del libro del Eclesiástico. Furor y cólera son odiosos. El pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa a tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir la salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si el que es carne conserva la ira, ¿quién expiará por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción, y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo, la alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Bendice alma mía al Señor y todo mi ser a su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides sus beneficios. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Él perdona todas tus culpas y cura todas tus enfermedades. Él rescata tu vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. No está siempre acusando ni guarda rencor perpetuo. No nos trata como merecen nuestros pecados, ni nos paga según nuestras culpas. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Como se levanta el cielo sobre la tierra, se levanta su bondad sobre sus fieles. Como dista del oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. El Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, ninguno de nosotros sirve para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Os doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que os améis unos a otros como yo os he amado. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces?
Jesús le contesta, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10.000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y le dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir el empleado encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios. Y agarrándolo lo estrangulaba diciendo, págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, se quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Sentaos, por favor. Yo nunca había celebrado una misa en una pedida. Y me parece que, porque no es lógico, en las pedidas no hay misa. Pero para una vez que tenéis a un cura, pues vamos a tener misa. Y no solo eso, la misa nosotros decimos celebrar la Eucaristía. La palabra Eucaristía en griego significa acción de gracias. Si hay algo que en la pedida hay que hacer, es aprender a dar gracias. Gracias por Diego y por Ana, gracias porque se conocieron, gracias porque ha crecido entre ellos algo, gracias porque quieren llegar a formar una familia. Y no solo eso, sino que todos vosotros que estáis aquí, de algún modo, de alguna forma, de alguna manera, también participáis de esa acción de gracias. Porque muchas veces puede que hayáis colaborado, incluso sin saberlo. Yo lo único que quería también es que las lecturas son tan fuertes que no puedo dejar de hablar. Además, es la enseñanza del Padre Nuestro. Ya sabéis que el Padre Nuestro es esa oración por medio de la cual nosotros los cristianos rezamos, es la oración del Señor, y tiene 7 peticiones. Y una de las peticiones, quizás la más olvidada, y que nos olvidamos, es que le decimos al Señor, perdona nuestras ofensas, pero tiene una condición, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué significa? Es que el perdón es recíproco. Dios te va a perdonar tanto en cuanto tú perdones. Y además el ejemplo de Pedro es importante. Pedro, cuando pregunta al Señor si tiene que perdonar a su hermano 7 veces, Pedro lo que le está diciendo al Señor es, Señor, ¿tengo que perdonar a mi hermano siempre? La palabra 7 para los judíos es el número perfecto y significa siempre. Significa todo. Es el número que describe a Dios. Por eso el 6, que es algo que le falta para llegar a 7, es el número de Satanás. El 666 es porque no llega a 7. Y por eso me parece que es importante que lo tengamos en la cabeza. Por lo tanto, la respuesta del Señor es decirle, Pedro, no solo tienes que perdonar a tu hermano siempre, sino que tienes que perdonar a tu hermano siempre, 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 siempre. Porque hay gente que le gusta matemáticas y ha dicho 7 por 7, 49, 490 veces. No. Significa que el Señor está diciendo, el perdón es eterno. Porque además lo hemos leído, el Señor es compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia. Menos mal que es así. Y ahora el Señor pone un ejemplo muy bonito. Ejemplo que si habéis oído esta parábola, se pierde porque no sabemos lo que es un talento y lo que es un denario.
Yo voy a traducir todo a denarios. Los 10.000 talentos son nada más y nada menos que 60 millones de talentos. ¿Y qué significa? Perdón, de denarios. ¿Qué significa? Que la deuda era, el Señor le debían 100 y él debía 60 millones. Le acaban de perdonar una deuda de 60 millones y no es capaz de perdonar a su hermano que le debe 100. ¿Veis cómo al Señor eso no le puede gustar? Perdona y serás perdonado. Además, no solo eso, la venganza le ocurre una cosa, y es, como alguien dijo, intentar tomarte tú un veneno y que se muera a la persona que odias. Eso no funciona así. Cuando tú odias, el que te hace daño sobre todo es a ti mismo. No hay nada más importante que los hombres tenemos que aprender que a perdonar, porque así nos parecemos a Dios. Y cuando perdonamos, aunque nos cueste, aunque sea difícil, aunque nuestro cuerpo no nos acompañe, nos llenaremos de paz. Y yo lo único que quería es ese mensaje. Un mensaje, por un lado, de dar gracias a Dios por lo que hemos vivido aquí hoy, todos juntos, y un mensaje de paz. Que es decir, que incluso en nuestras familias, aunque sea todo a lo mejor momentos muy bonitos y muy agradables, va a haber momentos de dificultad, va a haber momentos de choque, va a haber momentos difíciles y duros. Pero es muy importante saber que detrás de esos momentos, si hay perdón, nosotros aprenderemos a tener paz en nuestros corazones. Qué importante es eso. Aunque hayáis pecado, procurad tener paz. Y que esa paz os lleve a pedirle el perdón al Señor y a confesarse, que es algo que ahora ya habéis visto con el confinamiento ha sido un poquito difícil y ahora los sacerdotes están intentando poner todo tipo de facilidades. No dejéis de acercaros a esos dos sacramentos que nos unen tanto a Jesucristo, que son el sacramento de la confesión y el sacramento de la Eucaristía. Siempre que podamos. Si hay algún impedimento, acudir al Señor, pedir ayuda y luchar para poder acercarse a nuestro Señor Jesucristo. Que así sea, y ahora nos levantamos para el rezo del credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, debido por obra y gracia del Espíritu Santo. Gracias, Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato.